Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas, buenísimas, frías, muy frías. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, saluda de ti, tu Cristo interior, porque vas a conectarte hoy, mañana, esta noche. Y también el de aquellos que querían conectarse, ¿no? Hoy es martes 11 de noviembre, 11 de noviembre. Perdón, programa número 880. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. Algunos de nosotros, gracias por sus correos, gracias. Muchos de nosotros tenemos miedo a ser ricos. Y algunos de nosotros maldecimos la riqueza. O más bien maldecimos a los ricos. Escuchen esto. 6 miedos para que tú no seas rico. Antes de poder utilizar con éxito cualquier parte de esta filosofía, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación no resulta difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los 3 enemigos que necesita eliminar de su mente: la indecisión, la duda y el temor. Indecisión, duda y temor. El sexto sentido funcionará mientras estos 3 elementos negativos continúen en su mente, ya sea en un conjunto o por separado. Los elementos de este trío infernal se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros 2 también están por ahí. Y es un problema con la mayoría de los seres humanos, especialmente si le dicen a la mamá que van a comprar carro. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos 3 elementos negativos continúen en su mente. Perdón. La indecisión es la semilla del temor. Recuérdelo a medida que siga con la lectura. La indecisión se cristaliza en la duda y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por las que estos 3 enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. El propósito de este escrito consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de los 6 temores. Los 6 miedos básicos son: temor a la pobreza, temor a la crítica, temor a la enfermedad, temor a la pérdida del amor de alguien, temor a la vejez y temor a la muerte. Lo repito: temor a la pobreza, temor a la crítica, temor a la enfermedad, temor a la pérdida del amor de alguien, temor a la vejez y temor a la muerte. Temor a la pobreza. No puede existir compromiso alguno entre la pobreza y la riqueza. Los 2 caminos no conducen a ella. Los 2 caminos que conducen a ella van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndose con ella a los planos espirituales, mentales y a los materiales. El punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo. Si lo que exige son riquezas, determine en qué forma la recibirá y cuándo necesitará para sentirse satisfecho. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Se le ha proporcionado una especie de mapa de carreteras que, si lo sigue, lo mantendrá en la vida adecuada. Si se descuida y no inicia el recorrido del camino y no se detiene antes de haber llegado, no podrá echarle la culpa a nadie, excepto a usted mismo. Esa responsabilidad es exclusivamente suya. El temor a la pobreza es un estado mental, solo eso, pero es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Este temor paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito, estimula la dilatación, elimina el entusiasmo y convierte al autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón, desanima la amistad e invita al desastre en 100 formas distintas.
diferentes. Conduce al insomnio. El hombre experimenta tal avidez por poseer riqueza que está dispuesto a adquirirla de todas las maneras posibles, por medios legales, si es posible, o por medios ilegales. El autoanálisis puede poner al descubierto debilidades que a uno no le gustaría reconocer. Esta forma de examen es esencial para todos aquellos que exigen de la vida algo más que mediocridad y pobreza. Al analizarse a sí mismo punto por punto, recuerde que en este caso usted es juez y parte, fiscal y defensor, acusador y acusado. Y recuerde también que está afrontando un juicio usted mismo. Así pues, enfréntese a los hechos directamente. Hágase preguntas concretas a sí mismo y exíjase respuestas directas. Cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más teme, la mayoría contestan: no temo nada. Yo no tengo nada. La contestación es inexacta porque pocas personas se dan cuenta de que se encuentran atenazadas, obstaculizadas, fustigadas en lo espiritual y en lo físico por alguna forma de temor. La emoción del temor se halla tan sutil y profundamente enraizada que uno puede pasar por la vida sobrellevándola sin llegar a reconocer jamás su presencia. Solo un análisis valeroso pondrá al descubierto la presencia de este enemigo universal. Síntomas de temor a la pobreza. Síntomas. Indiferencia suele expresarse a través de la falta de ambición, de la predisposición a tolerar la pobreza, de una aceptación sin protestar de toda aquella compensación que la vida pueda ofrecer, de la pereza mental y física, de la falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo, autocontrol. Indecisión. Tenemos en primera instancia la indiferencia. Segundo, indecisión. El hábito de permitir que los demás piensen por uno. Duda, expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñadas para encubrirse, rechazar con explicaciones o disculpas los propios errores. Hay gente que tiene la disculpa, la razón. Preocupación suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los otros, una tendencia a gastar más de los ingresos propios, el descuido del aspecto personal, la burla y el fruncimiento de cejas. La intemperancia en el uso de las bebidas alcohólicas, precaución excesiva, la costumbre de mirar al lado negativo de toda circunstancia, de pensar y hablar de posible fracaso en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el éxito. Mamás, parece que estudiaran eso. Se conoce todos los caminos que conducen al desastre, pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlos. Se espera el momento adecuado para empezar a poner en acción ideas y planes hasta que la espera se transforma en un hábito permanente. Se recuerda a aquellos que han fracasado. Acuérdese lo que le pasó a su hermano, acuérdese lo que pasó al tío. Aquellos que han fracasado y se olvida a los que han tenido éxito. Si ve el agujero del roscón, pero no ve el roscón. Dilación. La costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año anterior. Pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo. Este síntoma se halla estrechamente relacionado con el de la precaución excesiva, la duda y la preocupación. La negativa a aceptar la responsabilidad siempre que ésta se pueda evitar. La voluntad de encontrar un compromiso en lugar de levantarse a luchar pie a pie firme. El comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas y utilizarlas como peldaños para seguir subiendo. El intentar conseguir gangas y descuentos a toda hora pidiendo rebaja, a toda hora. Satisfacción y felicidad. Planificar lo que ha de hacer solo cuando se ha producido el fracaso. Ahí sí se da cuenta. En lugar de quemar todas las naves y hacer que la retirada sea imposible como lo hizo Alejandro Magno en el año 335 a.C. al llegar a las costas de Fenicia. La debilidad de la confianza en uno mismo y a menudo la total ausencia de la misma, así como de la definición de propósito, autocontrol, iniciativa, entusiasmo, ambición, frugalidad y una sana habilidad para el razonamiento. El esperar la pobreza en lugar de exigir la riqueza. El dinero habla.
Cuando un hombre se encuentra sin dinero y desempleado, dispone de tiempo para lamentarse. Es posible que viaje muchos kilómetros para buscar trabajo y descubra que el puesto ha sido ocupado ya o que solo se trata de uno de esos puestos sin salario fijo, con solo una comisión sobre las ventas de algún cachivache inútil que nadie compraría excepto por piedad. El hombre vuelve a encontrarse en la calle sin un sitio al que ir excepto a cualquier parte. Así que, y el que no sabe para dónde va, allá llega. Así que camina y camina, contempla los escaparates de las tiendas, observa lujos que no son para él, se siente inferior y deja paso a otras personas que se detienen a mirar con un interés aquí. Deambula por la estación y entra en la biblioteca para descansar los pies y calentarse un poco, pero eso no es lo mismo que buscar un trabajo, de modo que no tarda en reanudar la marcha. Ve a miles de otras personas a su alrededor, todas ellas ocupadas con sus trabajos, y las envidia desde lo más profundo de su alma. Todas tienen su independencia, su autorrespeto y su orgullo, y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre, por mucho que reflexione y llegue a un veredicto favorable hora tras hora. El temor a la crítica. Nadie puede afirmar con exactitud cómo llegó el hombre a experimentar este temor, pero lo cierto es que lo experimenta y de una forma muy desarrollada. El temor a la crítica es esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo induce no solo a arrebatar los bienes y mercancías de sus semejantes, sino también a justificar su acción mediante la crítica del carácter de los demás. Es un hecho bien conocido que un ladrón critica al hombre al que ha robado, que los políticos que buscan un puesto no despliegan sus propias virtudes y sus calificaciones, sino que intentan desmerecer a sus oponentes. Los astutos fabricantes de ropa no han sido lentos a la hora de capitalizar este temor básico de la crítica con el que toda la humanidad ha sido maldecida. Cada temporada cambian de estilos, de numerosos artículos. ¿Quién establece los estilos? Desde luego no es la persona que compra la ropa, sino el fabricante. ¿Por qué este cambia los estilos con tanta frecuencia? La respuesta es evidente: para vender más ropa. Por la misma razón, el fabricante de automóviles cambia los modelos de sus vehículos en todas las temporadas. Nadie quiere conducir un automóvil que no sea de los últimos salidos de fábrica, excepto el Volkswagen, que estuvo 40 años y 40. Hemos descrito la forma en que la gente se comporta bajo la influencia de temor a la crítica, tal como se aplica a las pequeñas y mezquinas cosas de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano cuando ese temor afecta a las personas en relación con acontecimientos más importantes de las relaciones humanas. Tomemos, por ejemplo, a cualquier persona que haya alcanzado la edad de la madurez mental de 35 a 45 años. Si pudiéramos leer sus pensamientos secretos, encontraríamos una decidida incredulidad hacia las fábulas enseñadas por la mayoría de los dogmáticos que hace unas pocas décadas. Y eso incluye que entrégate al Señor, a la Virgen. ¿Por qué la persona media, incluso en una época de tantos conocimientos como la actual, no se atreve a negar su creencia en las fábulas? La respuesta es por el temor a la crítica. Los hombres han sido criticados por atreverse a expresar su incredulidad acerca de los fantasmas. No resulta nada extraño que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer la crítica. No hace mucho tiempo, en el pasado, la crítica comportaba severos castigos y aún los acarrea en algunos países. El temor a la crítica priva al hombre de su iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, le quita la confianza en sí mismo y daña de 100 formas diferentes. Los padres a menudo hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. La mamá, pero lo amo, ay, el hijo mío. La madre de uno de mis compañeros de infancia solía castigarlo casi a diario con un palmadón, completado en la acción con la siguiente afirmación: terminarás en la cárcel antes de que cumpla los 20 años. A la edad de 17 años fue enviado a un reformatorio. No me mientas.
La crítica es la clase de servicio que le sobra a todo el mundo. Todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que entregar, tanto si se nos pide como si no. A menudo, los parientes más cercanos son los que peor ofenden. Debería ser considerado un crimen el que cualquier padre produzca que en su hijo complejos de inferioridad por medio de la crítica innecesaria. Usted es un bueno para nada, quita de ahí. Los patronos que comprenden la naturaleza humana obtienen lo mejor de sus empleados no mediante la crítica, sino por medio de la sugerencia constructiva y la mano en el hombro. ¿Cómo estás, Jaramillo? Los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos. Síntomas de temor a la crítica. Este temor es casi tan universal como el temor a la pobreza y sus efectos, igual de fatales para el logro personal, sobre todo porque destruye la iniciativa y desanima el uso de la imaginación. Los principales síntomas del temor a la crítica son timidez. Suele ser expresada por medio del nerviosismo, la timidez en la conversación y en el encuentro con personas extrañas, el movimiento extraño de las manos y de los pies, el desplazamiento de la mirada. Falta de serenidad, ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura deficiente del cuerpo, memoria pobre. Personalidad, escasa firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas, costumbre de soslayar los temas en lugar de afrontarlos de manera directa, estar de acuerdo con otros sin haber examinado sus opiniones con cuidado. Complejo de inferioridad, costumbre de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones como un medio de ocultar una sensación de inferioridad, utilizar palabras grandilocuentes para impresionar a los demás, a menudo sin conocer siquiera el significado de lo que dice, imitar a otros en la ropa, el discurso y las actitudes, y en los peinados. Fanfarronear de logros imaginarios. Esto produce a veces una imagen superficial de sentimiento de superioridad, extravagancia, costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás, gastando mucho más de lo que ingresa. Falta de iniciativa, fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio, temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, responder de forma evasiva a los superiores, vacilar en la actitud y en el discurso. Falta de ambición, pereza mental y física, falta de autoafirmación, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir con excesiva facilidad, criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están delante, aceptar la derrota sin protesta y abandonar una empresa cuando se encuentra con la opción de otros, sospechar de otras personas sin causa alguna. El temor a la enfermedad. Este temor tiene sus orígenes en la herencia, tanto física como social. Sus orígenes están estrechamente asociados con las causas del temor a la vejez y a la muerte, porque le conduce a uno al borde de mundos terribles de los que el hombre no sabe nada, pero acerca de los cuales se le han contado historias inquietantes. También existe la opinión generalizada de que ciertas personas poco éticas se han embarcado en el negocio de vender salud por el modo de hacer frente a la enfermedad, y los laboratorios propagan la salud. El temor del hombre a la enfermedad procede de las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si la muerte le llega. Un destacado médico estimó que el 75% de los pacientes sufre de hipocondría. Es una enfermedad imaginaria. Se ha demostrado del modo más convincente posible que el temor a la enfermedad, aun cuando no exista la menor causa, suele producir los síntomas físicos de la enfermedad temida. La mente humana es muy poderosa, construye y de igual manera destruye. Los fabricantes de medicamentos han hecho enormes fortunas jugando con su debilidad del temor a la enfermedad. Esta forma de imposición sobre una enfermedad crédula llegó a ser tan propiamente hace una década que se emprendió una campaña contra los peores ofensores en el negocio de los medicamentos patentados. A través de una serie de experimentos llevados a cabo hace algunos años, se demostró que la gente puede enfermar por sugestión. Se muere más la gente por el dictamen del médico que por la enfermedad. ¿Qué te aflige? Parece terrible enfermo. El primero que
en hacer la pregunta no solía provocar en la víctima más que una mueca de disgusto y no causar, o nada, estoy muy bien. El segundo solía encontrarse con la siguiente respuesta: no lo sé con exactitud, pero me encuentro mal. La víctima admitía ante el tercero que se encontraba enfermo. Si lo duda, intente hacer lo mismo con un conocido, pero no lleve el experimento demasiado lejos. Existe cierta secta religiosa cuyos miembros se vengan de sus enemigos mediante el método de embrujamiento. Dicen que hechizan a la víctima. Hay pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar en forma de impulso de pensamiento negativo. Un hombre bendecido con mucha más sabiduría de lo que el siguiente incidente pudiera indicar, dijo en cierta ocasión: cuando alguien me pregunta cómo me siento, mi respuesta sería darle un puñetazo. Los médicos aconsejan, en cambio, un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de su salud, cuando lo realmente es necesario sería un cambio de actitud. Las desilusiones en los negocios y en el amor se suelen encontrar a la cabeza de la lista de causas de temor a la enfermedad. Un hombre joven sufrió una desilusión amorosa que lo envió al hospital. Estuvo luchando durante meses entre la vida y la muerte. Se llamó un especialista en psicoterapia. Este ordenó cambiar las enfermeras, dejando al paciente a cargo de una joven encantadora que, con el preacuerdo del médico, empezó a hacer el amor con el joven desde el primer día de su llegada. Al cabo de 3 semanas el paciente salió del hospital, iba muy bien dirigido, todavía sufriendo, pero de una enfermedad por completo diferente: priapismo. Busquen priapismo. Eso es un chiste mío. El síntoma del temor a la enfermedad: la autosugestión, el hábito del uso negativo de la autosugestión que se dedica a buscar y esperar encontrar el síntoma de toda clase de enfermedades, disfrutar de las enfermedades imaginarias y hablar de ellas como si fueran reales. Ay, conozco varios. El hábito de probar todas las manías y modas recomendadas por los demás, considerándolas como algo que tiene que ver con lo terapéutico. Hipocondría. El hábito de hablar de la enfermedad, concentrando la mente en ella y esperando su aparición hasta que se produce un colapso nervioso. Nada que se venda en botellas puede curar este estado. Se produce como consecuencia de un pensamiento negativo y la curación se logra solo mediante un pensamiento positivo. Se dice que la hipocondría produce tanto daño como la enfermedad que se teme tener. Susceptibilidad. El temor a la enfermedad quiebra la resistencia natural del cuerpo y crea en él un estado favorable para cualquier forma de enfermedad con lo que uno pueda ponerse en contacto. Autoconsentimiento. Hábito de buscar un poco de simpatía con el señuelo de una enfermedad imaginaria. Hábito de fingir una enfermedad para justificar lo que no es, más que parezca, o de hacerla servir como una justificación de lo que solo es carencia de ambición. Falta de moderación. Hábito de usar alcohol y narcóticos para eliminar dolores como los de cabeza, las neuralgias, en lugar de buscar y eliminar la causa. El temor a la enfermedad es en especial en el caso del hipocondríaco, que se preocupa constantemente por la posibilidad de tener que pagar las facturas del médico o hospital. Temor a la pérdida de un amor. La fuente original de este temor inherente surgió evidentemente del ambiente del hombre polígamo, de robarle la compañera a su semejante o de tomarse libertad con ella cada vez que podía. Los celos y otras formas similares de neurosis surgen del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. Este temor es el más doloroso de los 6 temores básicos. Tal vez causa más daño al cuerpo y a la mente que cualquiera de los otros temores básicos. Un cuidadoso análisis ha demostrado que las mujeres son mucho más susceptibles a este temor que los hombres. Este hecho se explica con facilidad. La experiencia ha enseñado a las mujeres que los hombres son polígamos por naturaleza. Yo no. Y que no se debe confiar en ellos cuando se encuentran en manos de rivales. Temor a la vejez. En conjunto, este temor surge de 2 fuentes. En primer lugar, de pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo término, siendo esta la fuente más común a partir de enseñanzas falsas y crueles del pasado que se han mezclado demasiado bien con fuego y azufre y otras
ideas diseñadas con gran astucia para esclavizar al hombre a través del temor. En el caso del temor básico a la vejez, el hombre tiene dos razones más sanas para su aprehensión. Una surge de la desconfianza hacia sus semejantes y otra que pueden atravesarles todas las posesiones mundanas, y otra surge de las terribles imágenes que hay en su mente acerca del más allá. El temor a la muerte. Para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos es posible achacar al fanatismo religioso los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. El hombre se habla, es que el cielo y el infierno, ay Dios mío. El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que aún no ha podido contestar acerca de dónde o hacia dónde, de dónde procedo, hacia dónde voy. Durante los periodos más oscuros del pasado, los más astutos y los más fuertes no fueron precisamente lentos a la hora de ofrecer respuesta a estas preguntas a cambio de un precio. Acude a mi templo, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré la clave que te llevará al cielo cuando mueras, grita el predicador. Si no entiendes lo que te digo, el diablo se apoderará de ti y te quemarás en el infierno por toda la eternidad. El pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad, aunque el líder religioso no sea capaz de proporcionar un salvoconducto hacia el cielo, ni la falta de él permita al desgraciado descender al infierno. La posibilidad de esto último parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan analista que paraliza la razón e instala el temor a la muerte en nuestra mente. ¿Cómo les quedaron las cosas? Cuando te abrazas, cuando te amas, cuando te quieres, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana hablaremos de las consecuencias del pensamiento negativo. Que la prosperidad, la armonía, la salud y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si tienes un momento de duda, de rabia, de celos, invoca el espíritu de sabiduría y cuéntale. Y si es con otro, perdónalo, ámalo, agradece, olvídalo. Y si es contigo, perdona, te ama, te agradece. Y bueno, hasta mañana.